Ahora, chicos, vamos a trabajar fracciones, pero con el método de amplificación y simplificación. Estos métodos nos van a permitir poder encontrar fracciones equivalentes. Lo que habíamos hablado anteriormente son métodos para encontrar rápidamente una fracción equivalente a la que se nos presenta. En primera instancia vamos a trabajar con la amplificación de fracciones, y la amplificación de fracciones es multiplicar al numerador y al denominador de la fracción por un mismo número, de tal manera de que encontremos una fracción mucho más grande en el sentido de numerador y denominador, pero que siga siendo equivalente, ¿bien? Es decir, que sigan representando la misma cantidad. Por ello es que se debe multiplicar tanto numerador como denominador para encontrar esta fracción equivalente. En caso de que no se pueda simplificar, se puede amplificar. Si nos solicitan encontrar alguna fracción equivalente, pero vamos a empezar con amplificación. Vamos a buscar números que puedan multiplicar a 6 y a 5 al mismo tiempo, que sean distintos de 0 y distintos de 1. Podríamos trabajar con el 2, con el 3, con cualquier número que ustedes deseen. En este caso, yo voy a trabajar con el número 3. Voy a multiplicar arriba por 3 y abajo también voy a multiplicar por 3. Vamos a colocar aquí por 3 y por 3. ¿Cuál será el resultado entonces? Será multiplicar, si extendemos un poco esto, 6 por 3, que es 18, lo colocamos aquí, y en el denominador será multiplicar 5 por 3, que es 15. Entonces, de esta manera, 18 quinceavos será una fracción equivalente ¿de quién? De 6 quintos. Entonces, eso fue realmente lo que hicimos. Multiplicamos arriba y abajo por 3. Voy a colocar este 3 aquí como que si es una fracción. Multiplicamos arriba por 3 y abajo multiplicamos por 3, quedó 18 quinceavos. En el caso de que sea negativo pasa exactamente lo mismo, multiplicamos por un número que nosotros queramos. Puedo multiplicar por el número 2 arriba y por el número 2 aquí abajo. Entonces vamos a tener 3 por 2, que es 6, y 8 por 2, que es 16, pero nos queda negativo porque nuestra fracción es negativa. Entonces tendríamos 6 16avos menos 6 16avos, porque multiplicamos 3 por 2 y 8 por 2. De esta forma se amplifica. Es bastante sencillo y nos sirve para encontrar una fracción equivalente. Muy bien, chicos, ahora trabajaremos con la simplificación de fracciones. La simplificación de fracciones es básicamente dividir el numerador y el denominador por un mismo número entero distinto de 0 y distinto de 1. Entonces, en este caso, vamos a encontrar una fracción equivalente haciendo lo contrario al caso anterior, es decir, vamos a dividir por un número que divida tanto a 6 como a 8. Este procedimiento se puede repetir tantas veces se solicite o tantas veces se pueda, es decir, siempre y cuando podamos dividir numerador y denominador. Entonces, en este caso, un número que divida a 6 y a 8, ¿cuáles podríamos tener? En este caso, el número que tenemos es el número 2, que divide tanto a 6 como a 8, y que es distinto de 1 y que es distinto de 0. Entonces vamos a ver cuál sería nuestro resultado. 6 entre 2 es 3 y 8 entre 2 es 4. 3 cuartos es una fracción equivalente de 6 octavos. Si nos dicen 6 octavos y 3 cuartos son fracciones equivalentes, sí. Si nosotros comprobamos esto, al igual que en amplificación lo podrían hacer, tomamos nuestra fracción original, que es a la que dividimos, y tomamos nuestro resultado y vamos a multiplicar en cruz, como ya lo vimos, 6 por 4, es decir, el resultado, el numerador y el denominador, 6 por 4, eso nos da 24, y 8 por 3, aquí lo tenemos, 8 por 3, que es igual a 24 también. Como los resultados son iguales, son equivalentes. Esto es solo si queremos comprobar si hicimos bien el procedimiento. Vamos a buscar un número que divida a 15 y a 20 al mismo tiempo. ¿Quién puede ser ese número? El número que divide a 15 y a 20 al mismo tiempo puede ser 5. 5 arriba
y 5 aquí debajo. Entonces vamos a tener lo siguiente: primero, nuestra fracción nos queda negativa, y segundo, hacemos la división. 15 entre 5 es 3. Denominador, ¿quién queda? 20 entre 5. ¿Cuánto es 20 entre 5? 4. ¿Cuál fue la fracción equivalente? Menos 3 cuartos. ¿De quién? De menos 15 veinteavos. El menos siempre tratamos de ponerlo a esta altura. Bien, de esa forma. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar con fracción irreducible. Y la fracción irreducible será aquella que tenga como máximo común divisor el número 1. ¿Y a qué me refiero con esto? Que debemos llegar a tal punto en que no podemos seguir dividiendo numerador y denominador por un mismo número. Para realizar este procedimiento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el máximo común divisor del numerador y el denominador. Ese será el procedimiento. Cuando calculemos el máximo común divisor, el número que nos dé como resultado como máximo será el número por el cual vamos a dividir 42 y 30. ¿Esto con qué fin? Para no estar tanteando qué número puedo, qué número no puedo y hacer divisiones innecesarias. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro ayudante estrella, el máximo común divisor. Empecemos con 42 treintaavos menos 42 treintaavos. Colocamos el 42 y el 30. Y vamos a calcular el máximo común divisor de cada uno de ellos. En este caso yo lo voy a hacer por este método. Ustedes lo pueden hacer por el método tradicional. Entonces vamos a buscar un número que divida al mismo tiempo 42 y 30 que sea distinto de 0. Y recordemos nuestros números ayudantes del máximo y del mínimo. Los números primos tienen que ser números primos, los únicos que van de este lado. Por tanto tenemos al 2, al 3, al 5, al 7, al 11. Hay muchos otros números primos, por ejemplo el 23, el 31. Entonces es cuestión siempre de probar estos números. Aquí es un poco más de tanteo de qué número nos puede servir o no. 42 y 30, probamos con el primero, entre 2. ¿Puede ser dividido entre 2? Sí, porque ambos terminan en números pares. Recuerda que el 0 es un número par. Entonces dividimos entre 2 porque sí se puede. Y tenemos lo siguiente: 42 entre 2 es 21. Lo colocamos aquí. Y 30 entre 2 es 15. De esta forma seguimos haciendo el cálculo. Ya trabajamos con 2, volvemos a preguntar. 21 y 15 se puede dividir al mismo tiempo. Recuerden que esto es máximo común divisor y debe ser al mismo tiempo. Que podamos dividir a 21 y a 15 al mismo tiempo. El 2 ya no nos sirve porque 21 y 15 no son números pares. En este caso ya el 2 queda descartado. Trabajamos con el 3, vamos a ver si funciona. Recuerda que lo tomas desde el menor hasta el mayor para que pruebes con todos. En este caso el 3. 21 puede ser divisible entre 3. Entonces, para saberlo, hago lo siguiente: 2 más 1, 3. Como ese resultado que es 3 dio múltiplo de 3, es decir, se encuentra en la tabla del 3, entonces sí lo podemos dividir entre 3. Ahora con el 15. 1 más 5 es 6. Como 6 es múltiplo de 3, también lo podemos dividir entre 3. Por tanto, hacemos uso del número 3. 21 entre 3 es 7. Colocamos el 7 aquí. Y 15 entre 3 es 5. Nos hacemos la pregunta, aquí ya es evidente, pero te lo voy a explicar. Llegamos a números primos. 7 y 5 son números primos. Es decir, que si yo obtengo un máximo común divisor de 7 y 5, entonces ese máximo será 1, porque no hay números que los dividan más que el 1. O sea, solamente el número puede dividir al 7 y al 5. Ahora, lo que te voy a explicar es lo siguiente. De este lado nos quedan los resultados para nuestro máximo común divisor. Si yo escribo el máximo común divisor de 42 y 30, ¿quién será? Vamos a multiplicar 2 por 3. Y si hay muchos más números aquí, entonces tomamos todos los números. O si hay un número, el único máximo común divisor será el número 2 o el número 3. Pero en este caso es 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Qué significa este máximo? Este número 6 es el número por el que vamos a dividir a 42 y a 30 al mismo tiempo. Este es un truco. Yo tomo este resultado final,
en el máximo común divisor, solo en el máximo común divisor y el de este. ¿Quién fue el resultado final aquí? 5 de 30 y de 42, 7. Bien, entonces yo voy a decir, como este es menos 42 sobre 30, sé que la fracción me va a quedar negativa. Y además, ¿cuál fue el último número de 42? 7. 42 es numerador, entonces este 7 lo voy a colocar como numerador. Y el denominador será mi último resultado de 30, para no tener que hacer la división entre 6, pero ya lo van a ver. Entonces 30 es denominador, es decir, el resultado va aquí abajo. Busco aquí, aquí está el 5. Entonces mi resultado final va a ser 5 y esta va a ser mi fracción irreducible. Vamos a dejar esto por aquí encerrado y vamos a comprobar si eso es verdad. Vamos a hacerlo por el método que te estaba explicando. Luego de que conseguimos nuestro máximo común divisor, que es 6, vamos a dividir 42 y 30 entre 6. Quitamos esto de aquí y ponemos 42 entre 6, que es nuestro máximo, y 30 entre 6 también. Si yo divido 42 entre 6, ¿cuánto da como resultado? Da 7. Y si yo divido 30 entre 6, ¿cuánto da como resultado? Da 5. Como la fracción es negativa, esta también nos queda negativo. Y nuestra fracción final, nuestra fracción irreducible es menos 7 quintos. ¿Por qué es irreducible? Porque busquen un número distinto de 1 que yo pueda dividir a 7 y a 5. No lo hay, ¿cierto? No hay un número que sea entero que divida a 7 y a 5 al mismo tiempo. Nada más el 1. Entonces, como solo el 1 los puede dividir, ya, lo dejo hasta aquí y esta es mi fracción irreducible, que al mismo tiempo es equivalente a menos 42 treintavos. Entonces tenemos 10 sobre 25. Significa que hay que encontrar un número que divida a 10 y a 25 de tal manera de que nos dé una fracción irreducible. Entonces colocamos el 10 por aquí y el 25 por aquí. Coloco mis dos líneas de esta forma y vamos a descomponer el 10. Aquí están los números primos que nos ayudan siempre. Tenemos el 5, el 7, el 11, podríamos tener el 13 u otros. Vamos a dejarlos hasta aquí. 10 dividido entre 2, 10 dividido entre 2 si se puede, eso nos da 5. Vemos que es un número primo y sabemos que se puede dividir solo entre sí mismo o entre 1, pero como 1 no es primo, dividimos entre 5. 5 entre 5, 1. Aquí ya terminamos. Bien, cuando llegamos aquí a 1, haciéndolo por el método tradicional del máximo común divisor, descomponemos el 25 ahora. Sabemos que quien lo va a dividir es 5 porque 25 termina en 5 y recuerda que todo número es divisible entre 5 si termina en 5 o en 0. 25 entre 5 es 5. Como llegamos a 5, sabemos que es primo, se divide entre sí mismo, 5 entre 5 es 1. Terminamos aquí. Ahora vamos a escribir cada número, voy a borrar estos números de aquí. Vamos a escribir cada número como su descomposición en factores primos. ¿Cómo se escribe 10 en factores primos? 10 es igual a 2 por 5. De esta forma. ¿Y cómo se escribe 25 en factores primos? 25 se escribe 5 al cuadrado. ¿Por qué 5 al cuadrado? ¿Cuántas veces se repite el 5? 2 veces. Entonces 5 por 5, 5 al cuadrado. Ahora vamos a tomar para el máximo común divisor. Recuerda que esto es solamente escribirlos en factores primos. Ahora viene lo importante. Máximo común divisor debe ser igual a ¿quién? A los menores exponentes y que se repitan en ambos casos. Vamos a ver el 2. El 2 aparece en el 10, pero el 2 aparece en el 25. No. Entonces 2 está descartado, no puede ser parte del máximo. Ahora el 5. ¿El 5 aparece en el 10? Sí. ¿Y aparece en 25? También. Pero ¿quién tiene menor exponente? ¿5 al cuadrado o 5? Vamos a tomar el 5 porque es quien posee menor exponente. Recuerda que si no vemos el exponente, el número que está allí es 1. Y 1 es menor que este 2, entonces el máximo común divisor será ese 5. Fue el único número que se repetía arriba y abajo con menor exponente. Entonces el 5 no hay que hacer mayor cosa, sino ya tenemos máximo común divisor. Voy a borrar nuestra descomposición por aquí, espero que lo hayas copiado. De igual manera, como es un video, lo puedes retroceder, poner pausa y si quieres repetir nuevamente estos dos ejercicios. Tenemos el máximo común divisor es 5, significa que a 10 lo divido entre 5 y a 25 también lo divido entre 5. Queda 10 entre 5 es
2. Y 25 entre 5 es 5. Por tanto, la fracción irreducible es 2 quintos. Significa que no podemos encontrar o no vamos a encontrar un número distinto de 1 que divida a 2 y a 5 al mismo tiempo. Por tanto, nuestra operación queda hasta aquí.